le comentaba al inicio del programa que pues sin duda el dato económico del día fue el reporte que esta mañana dio el INEGI en relación al Producto Interno Bruto para el año 2020, una caída de 8.5%, el peor retroceso en casi 90 años y bueno, en buena medida este ajuste se debe al impacto que ha tenido el COVID-19, pero bueno, también hay otros factores que pues han acompañado esta situación complicada para diversos sectores económicos, y precisamente para platicar de este tema está con nosotros Francisco Gutiérrez. Él es el presidente de la consultora FG Inteligencia Económica. Francisco, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Rogelio? Qué gusto estar contigo. Francisco, pues cómo interpretar, cómo visualizar, cómo ponderar este dato que hoy pues da a conocer el INEGI, una caída pues importante, significativa de 8.5% en el PIB. No fue el doble dígito que algunos ya estimaban todavía a mediados del año. Todas las corredurías estaban, digamos que bastante pesimistas, pero se fue moldeando esto, pero no deja de ser un gran desplome de la economía el año pasado. Sin duda alguna, Rogelio. Mira, no solo es el dato económico de la semana, sino del año, y yo te diría, y como bien dices, del siglo. Es una caída histórica lo que estamos viendo. Efectivamente no fue de dos dígitos, pero lamentablemente o afortunadamente no fue de dos dígitos porque un factor externo, que es la economía de Estados Unidos, empezó a ayudarnos. La economía de Estados Unidos finalmente reaccionó muy bien a los estímulos de política monetaria y fiscal y tuvo una caída mucho menor Estados Unidos que México. Por lo tanto, Estados Unidos está jalando importaciones de nuestro país y eso hace que la caída no haya sido de dos dígitos, pero sí es una caída histórica del 8.5%, como ya nos decías. Se compone, Rogelio, Sí. de un crecimiento del sector agrícola del 2% anual, que qué bueno que ocurre, pero sin ese, pues hubiera sido una caída mucho más pronunciada, un desplome de la industria del 10.2% y un desplome también de los servicios del 7.9%. No veíamos esta caída, como bien dices, desde una magnitud de esta caída desde 1932, ni en los peores años de José López Portillo y Miguel de la Madrid, ni con los errores de Cedillo en el 95, bueno, ni con la crisis financiera internacional y la epidemia con Calderón, Sí. tuvimos caídas de esta magnitud, Rogelio. Sí, Francisco, y en ese sentido, ¿qué podríamos esperar para este 2021 que pues está todavía muy joven? El dato del último trimestre también arroja una pequeña luz de recuperación en la economía. Sí, mira, lo primero que hay que decir es que tenemos 2 años en recesión. Sí. 2 años consecutivos, es decir, 7 trimestres consecutivos con caída del Producto Interno Bruto continuo. La caída del PIB no inició con la epidemia, viene desde antes de la epidemia, con el inicio de la administración y la desconfianza que ha generado con la inversión. Sí. La inversión sigue trayendo una caída del orden del 13%, lo cual es gravísimo. Y la inversión, Rogelio, como tú bien sabes, pero para beneficio de tu radioescuchas, Sí. la inversión es el mejor pronosticador del crecimiento potencial futuro. Y tuvo una caída promedio en el 2020, la inversión, Sí. del 20%. ¿Eso qué nos dice? Que se ha venido destruyendo crecimiento potencial. Entonces, lo que va a ocurrir es que después de esta caída del 8.5% en el 2020, sí vamos a ver un crecimiento estadístico en el 2021, del orden del 3 al 4%. Yo más bien me inclino por el 3%, y creo que va a depender de diferentes factores. Primero, Estados Unidos, que creo que va a ayudar, porque como ya comenté, Estados Unidos tuvo una caída de solo el menos 3.5%, menos 3.5 cuando Sí. nosotros menos 8.5. Entonces Estados Unidos nos va a ayudar en este año 21, pero vamos a ver qué opinan las calificadoras de la calificación con el desastre que tenemos en finanzas públicas. Punto número 1. Punto número 2, las elecciones. Sí. Si Morena sigue con mayoría en el Congreso, creo que la perspectiva va a ser mucho más negativa en el segundo semestre y en la segunda mitad del sexenio. Y 3,
vamos a ver qué tanta confianza o desconfianza se generan con las políticas públicas que sigue implementando la administración. Entonces, dependiendo de esos 3 factores, de esos 4 factores, Sí. creo que van a poder visualizarse un crecimiento estadístico del orden del 3 o del 4%, Darío. Rogelio. Sí. Pero fíjate, si tomamos el 2019 como si fuera un año base igual a 100, sí. En el 2020 el PIB en vez de valer 100 vale 92 Ajá. por la caída del 8.5%, 92 sí. y medio. Y en el 2021 se va a recuperar, digamos, 4%, voy a dar el beneficio de la duda, 4%. Entonces vamos a regresar a un PIB no de 100 sino a 92, pero de 92 a 95, 96. ¿Qué quiere decir? Que en el 2021 vamos a seguir 4 o 5% abajo que el 2019. Es lo que nosotros llamamos un crecimiento estadístico que se va a dar por la enorme caída con el cierre de la economía que hubo en el 2020 y el comparativo en el 2021 de una economía semiabierta, pero muy lastimada, que va a presentar un crecimiento numérico, pero que sin embargo sigue siendo mucho menor al punto de partida que fue el 2019. Claro, Francisco, ¿en qué medida también puede influir en este estimado que nos haces el manejo que se está dando con la pandemia, el acceso a vacunas? Hoy se informa de más entidades federativas que regresan al semáforo rojo y esto sin duda alguna significa pues meterle freno a la economía. Sin duda alguna, y creo que tienes mucha razón, Rogelio. Quizás el principal determinante del crecimiento económico durante el 2021 es precisamente este que mencionas, la carrera que estamos viviendo entre el rebrote epidémico, una epidemia completamente fuera de control, y la accesibilidad y disponibilidad de una vacuna en nuestro país. Parece que, pues por ahora, muy claramente va ganando el rebrote epidémico y la epidemia. La información respecto a la epidemia, pues es muy confusa, muy parcial, y sí. La información respecto a la vacunación, pues es un desastre. No sabemos cuántas vacunas se han comprado, ni hay una estrategia definida, masiva de vacunación. Entonces, pues claramente va a ser un determinante el que podamos, ojalá, hago votos porque esta administración defina una estrategia, adquiera la vacuna y tenga un proceso de distribución eficiente de manera que pueda ir abriendo con mayor confianza a la economía. Si eso ocurre, pues creo que pudiéramos tener mejor crecimiento, obviamente, pero por lo que estamos viendo, pues creo que más bien por ahora es un determinante de que pues no vamos a poder reabrir la economía y va a seguir muy, muy afectada. Definitivamente ese es un factor que pues va a influir mucho en la toma de decisión de las inversiones y por supuesto en la posibilidad de que se pueda reactivar pues sectores que están prácticamente paralizados. Francisco Gutiérrez, presidente de FG Inteligencia Económica, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rogelio, es un placer estar con ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.